bienvenidos a aquellos que están en las redes. Nosotros ya estamos hace rato cantando y adorando a nuestro Dios. Gracias por seguirnos y estar ahí, siguiendo en las redes sociales, ¿verdad? Pero bueno, ahora llegó el momento de abrir unas escrituras y vamos a, antes de comenzar a leer la Biblia, que es en Filipenses capítulo 1, donde estamos, vamos a orar para que Dios dirija este mensaje para su gloria, no para la mía, sino para la de él. Vamos a orar. Padre celestial que estás en los cielos, Señor, gracias por este privilegio, tu palabra, como cantábamos hoy, Señor amado, tenemos tu ley. Oh Padre, qué privilegio poder entenderte y conocerte. Qué privilegio, Señor amado, ser llamado hijo de Dios. Oh Señor, tenemos toda la eternidad, Señor amado, tú nos has dado vida eterna. Y Padre, tenemos toda la eternidad para conocerte. Por eso estamos aquí, Señor, un grupo de tus hijos. Señor, tú nos has traído a nosotros, tú nos has elegido a nosotros, para que conozcamos tu palabra. Señor, que podamos sentir ese privilegio, Padre, como cristianos. Oh, sentirnos, Señor amado, orgullosos de Cristo, que murió allí en la cruz, nos dio vida eterna, para que hoy nosotros poder entenderte y conocerte, Padre. La gloria es para ti. Oh Señor, usa este instrumento inútil. Sé bien que no merezco estar en este lugar, Señor, porque soy un pecador. Padre, soy consciente que soy humano y soy pecador. Tú eres perfecto. Tu palabra es perfecta. Yo no soy perfecto, Señor. Pero tú me has elegido para este ministerio y Padre, ruego para que tú me dirijas, Señor amado. Señor, que no sean pensamientos míos ni de hombre, sino que sean tus pensamientos, Señor. Tus caminos, no mis caminos. Porque tú sabes lo que tenemos que hacer. Tú eres aquel que nuestro Padre amoroso que nos guía y nos exhorta, y que en esta tarde, Señor amado, este grupo de hijos que tú has traído en este lugar, Señor amado, salgan exhortados, salgan bendecidos, fortalecidos con tu palabra, aumentado su fe, Señor amado, sabiendo que tenemos lucha y persecución y problemas y dificultades, pero tú estás con nosotros, Señor. ¿Qué más queremos? No necesitamos más nada, Señor. La gloria es para ti, la alabanza son para ti. Háblanos, Padre, que queremos oírte. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a tener una lectura en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 30. Dice así, Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 30. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todo lo demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, ante bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo,
para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén. Bueno, hasta ahí va a ser nuestra lectura. Y el tema del mensaje es lo que dice el versículo 21. Para mí es vivir es Cristo. Para mí, porque para mí el vivir es Cristo, ese es el tema del mensaje, ¿verdad? Bueno, que podamos cada uno de nosotros tener ese sentir. No, yo no vivo para mí, ni para mi carne, ni para mi beneficio, sino yo vivo para Cristo. Así es el cristiano, porque el cristiano es un servidor de Cristo, de su amo, que lo compró. ¿Se acuerdan que lo estamos mirando en Romanos? En el estudio bíblico de los miércoles, Romanos. Bueno, Él nos justificó, Él nos limpió. ¿Para qué? ¿Para que vivamos para nosotros? No. ¿Para que pequemos deliberadamente? No. Para que vivamos para Él, ¿verdad? Bueno, entonces Pablo, estamos mirando la carta de Filipenses, ¿verdad? Miramos que los filipenses amaban a Pablo y bueno, estaban preocupados, se enteraron que Pablo estaba preso y bueno, ¿qué hicieron? Mandaron a su siervo Epafrodito para que llevara plata a Pablo, una ofrenda a Pablo, pero también llevaron una carta a Pablo. ¿Ah? ¿Para qué? Bueno, diciéndole que cómo estaba Pablo. Por el desarrollo de esta carta de los filipenses, se nota que Pablo está contestando otra carta, la primera carta que mandaron los filipenses. Ellos querían saber cómo estaba Pablo, ¿verdad? Y cómo estaba el Evangelio. Imagínense, el hombre impulsor de Filipo que fue y llevó el Evangelio, ahora estaba preso. ¡Wow! Y quedó preso el Evangelio. Y ahora Pablo está explicando que el Evangelio no está preso. Él sí estaba preso. Su cuerpo estaba parado, pero el Evangelio seguía siendo predicado, ¿verdad? Entonces, Pablo estaba en la prisión y le está diciendo a estos hermanos de Filipenses qué es lo que estaba haciendo en la prisión. Entonces, nos quedamos en el 11, ahora empezamos el 12, ¿verdad? Dice Filipenses capítulo 1, versículo 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿se dan cuenta? Le está explicando lo que me ha pasado. Pablo le pone al tanto de lo que le estaba pasando, ¿verdad? Ahí en la prisión. Bueno, y Pablo le está diciendo, bueno, no que lo que le está pasando a él físicamente, sino lo que está pasando con el Evangelio. ¿Por qué? Porque para Pablo el vivir era Cristo, no era él, ¿verdad? Lo mismo nosotros. Nosotros, como dije hoy, no estamos para vivir para nosotros, vivimos para Cristo. Tenemos dificultades, tenemos problemas. Pablo estaba preso, ¿verdad? Pero bueno, Pablo estaba preso físicamente, pero el Evangelio no estaba preso. Donde estemos nosotros, estamos en nuestro vecindario, podemos estar en una cama en un hospital, podemos estar presos también, ¿verdad? Pero el Evangelio no puede estar preso, el Evangelio se tiene que seguir predicando. Y esto es lo que hacía Pablo, y esto es lo que hacen los cristianos, ¿verdad? No pensar en sí mismo, en su situación, sino pensar en el reino y la extensión del reino de los cielos. Bueno, y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, así como lo estaba haciendo Pablo. Filipenses 1:12 dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ellos pensaban que Pablo estaba preso y el Evangelio estaba preso. Pero Pablo dice, no, esto es, progresó el Evangelio, ¿verdad? Es por causa de mis prisiones, el Evangelio estaba siendo predicado, más aún, ¿verdad? Entonces Pablo está respondiendo a los filipenses las preocupaciones que ellos tenían porque Pablo estaba preso, pero Pablo le está diciendo, esto es un beneficio para el Evangelio, ¿verdad? Y cada cosa que le pasa al cristiano, no lo entendemos, ¿verdad? Pero ¿para qué es? Para el beneficio mío y para el beneficio del Evangelio. ¿Por qué? Porque así como Pablo estaba preso, pero Pablo también estaba con personas, estaba con soldados, estaba en la casa del gobierno, preso por el Evangelio. Pero nadie podía entrar allí en la casa de gobierno, nadie le podía hablar a un soldado romano, más un soldado que lo vamos a ver después,
un soldado de la guardia del rey, del César, ¿verdad? Nadie podía entrar al palacio a hablar del Evangelio. ¿Quién pudo evangelizar a los guardias? Pablo. ¿Quién pudo, después los guardias, algunos creyeron y llevaron el Evangelio adentro de la casa de César? Se dan cuenta que Pablo no miraba su situación, sino miraba cómo el Evangelio se extendía, cómo el reino de Dios se extendía. Y eso es la mentalidad de Pablo, y esa tiene que ser nuestra mentalidad, extender el reino de los cielos. Porque para eso fuimos elegidos, no mirar nuestra condición, sino mirar lo que falta, ¿verdad? Aquello que le falta ser evangelizado, aquello que le falta escuchar el plan de salvación, que se arrepientan y crean en el Evangelio. Ese es el plan de salvación de Dios, ¿verdad? Bueno, tenemos que estar mirando el plan de Dios. Pablo lo hacía. Nosotros, hoy en día, la Iglesia de Cristo hace lo mismo. Mira los planes de Dios. Dese cuenta que si Pablo no hubiese estado preso, no pudo haber escrito 4 cartas. Nosotros no tendríamos 4 cartas. Las 4 cartas que Pablo escribió a las iglesias. No la tendríamos. Él la escribió ¿cuándo? Cuando estuvo preso. Se dan cuenta que fue para el beneficio de la expansión del Evangelio, para nosotros mismos. Bueno, nosotros mismos muchas veces nos pasan cosas y no sabemos por qué. Pero, Señor, y empezamos a quejar, nos empezamos, ¿verdad? Y a señalar a Dios, Señor, ¿por qué esto y por qué aquello? Bueno, ¿por qué es? Para la extensión del Evangelio, ¿verdad? Por eso Dios permite cosas en la vida de sus hijos. Filipenses 1:13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Bueno, lo que estábamos comentando, Pablo lo sabía que, bueno, gracias a sus prisiones, el pretorio, todo el pretorio lo que quiere decir es aquellos que la guardia imperial del palacio, ¿ah? Era un guardia del palacio que lo estaba cuidando a él, ¿ah? Entonces Pablo le estaba hablando a ese guardia. Imagínense, cada relevo de un guardia tendría un guardia distinto, ¿verdad? Porque no va a estar el guardia preso con Pablo todos los días, sino habrían guardias, ¿verdad? Cada vez que entregaría ese guardia al otro guardia que venía al relevo, mira, estoy deseando que venga porque sé cómo me tiene con el Evangelio este hombre. Ojalá que nosotros podamos también ser conocidos así, ¿verdad? Que nuestros familiares, nuestros vecinos, aquellos que estamos en contacto todos los días, aquellos que Dios nos pone delante de nuestro camino, digan, vos sabés que estás un ratito allí y te tapan hablando del Evangelio, de la Biblia. Bueno, ojalá que nosotros seamos conocidos como Pablo, ¿verdad? Que Pablo estaba preso, lo tenían como un delincuente, pero Pablo estaba preso por predicar el Evangelio. ¿Por qué? Pues acuérdense que el gobierno romano aceptaba todas las religiones, y él abrazaba todas las religiones, ¿verdad? Que fue lo que, bueno, lo que vimos aquel miércoles que miramos lo que hizo la Iglesia Católica, ¿verdad? Unió toditas las religiones. ¿Para qué? Para tener todo el mundo contento. Pero ¿qué pasó? Viene Cristo, resucita de los muertos, y los discípulos empiezan a decir ¿qué? Que Cristo es el Señor. Y los romanos tenían a César por Señor. Pero cuando quieren acordar, había otro superior que César. Entonces el César se enojó de gran manera y mandó gran persecución por la iglesia, aquellos que predicaban a Jesús. ¿Entienden? Por eso odiaban el Evangelio. ¿Por qué? Porque los discípulos y los cristianos estaban predicando que Jesús era el Señor de señores. Bueno, antiguamente los mismos fariseos aceptaban al César como Señor, porque ellos mismos le decían Señor, ¿verdad? Y estaban obviamente pecando, porque Jehová es el Señor de señores. Pero bueno, vino Jehová a la tierra y los discípulos, se va Jehová nuevamente y los discípulos empiezan a hablar del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él es el Señor. Y por eso Roma persigue a los cristianos y encarcela a Pablo. ¿Por qué? Porque estaban hablando de otro superior que César, que es el Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 28. Versículo 16. Dice así: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los prisioneros al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que lo custodiase. Aquí está cuando Pablo llega a Roma, ¿verdad? Y en el barco entregan a los otros prisioneros, pero Pablo tuvo el privilegio de ser apartado, de estar preso en una casa, con un soldado, ¿verdad? Estaba
preso, encadenado con un soldado. Tuvo ese privilegio, ¿verdad? Y el soldado tuvo el privilegio de ser evangelizado por el apóstol Pablo. Entonces vemos que este hombre, el apóstol Pablo, fue encarcelado por predicar a Jesucristo. Simplemente por predicar a Jesucristo. Bueno, ahí Dios lo aparta y lo pone en ese lugar para que en ese lugar ahí, que el mundo lo veía, y muchas veces llamadas iglesias que veían a Pablo y decía que era un blasfemo, que estaba preso por blasfemar el nombre de Dios. Pero bueno, Pablo sabía y estaba consciente que él estaba preso ahí por el Evangelio. Lo mismo nosotros, fuimos sacados de un lugar, de las tinieblas, ¿verdad? ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, hablar del Evangelio. No hablar de la religión, invitar gente para la religión. No vamos a la religión porque nuestra religión es mejor. Nosotros somos mejor que esta religión. No, nosotros hablamos a Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Y ese es el plan de Dios de la salvación. Eso es lo que hacían los primeros cristianos y es lo que hacen ahora los cristianos, ¿verdad? Filipenses capítulo 1 versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar de la palabra sin temor. Bueno, antes Pablo era el que predicaba y lo veían a Pablo y decían, ¿cómo predica? Aunque Pablo decía que su aspecto físico no era bueno porque estaba enfermo, pero como hablaba, como él predicaba, todo el mundo quedaba asombrado. Cómo él predicaba el Evangelio, ¿verdad? Era un gozo, era un privilegio escuchar a Pablo predicar. Y bueno, ¿y esto qué pasaba? Los cristianos que veían a Pablo se callaban, porque bueno, tenemos a Pablo, qué bien que predica, pero ahora Pablo está preso. Y entonces, ¿qué hicieron? No, el Evangelio tiene que continuar. Y estas iglesias salieron, y aquellos que no se animaban a hablar, salieron a hablar del Evangelio, a hablar de Cristo, ¿verdad? Que era poder de Dios. Entonces vemos que la prisión de Pablo también estaba ayudando, animando a otros hermanos, como dice el versículo 14, al ver que Pablo estaba preso, se atrevieron mucho más a hablar de la palabra de Dios sin temor, ¿verdad? Bueno, mientras ellos pensaban que Pablo estaba preso, el Evangelio estaba preso. Bueno, vamos a seguir predicando el Evangelio. Bueno, vemos que también la prisión de Pablo también ayudó al beneficio de otras iglesias. No solamente de él, no solamente del palacio, no solamente de los guardias, sino a otros hermanos a salir de afuera, ¿verdad? Para predicar el Evangelio. Bueno, eso también, ¿verdad? Nos tiene que animar a nosotros, ¿verdad? Fuimos sacados de un lugar, ¿para qué? Para salir a predicar el Evangelio, hablar el Evangelio a todas las personas. Y bueno, nos tienen que conocer a nosotros, no solamente que nos congregamos el domingo, no solamente porque, bueno, somos buenos vecinos, no, nos tienen que conocer porque hablamos del Evangelio, hablamos de Cristo, conocemos a Cristo, conocemos a Dios. Bueno, las personas que tienen duda de Dios o de cómo piensa Dios, ahí está el Hijo de Dios. Yo conozco a Dios porque yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo, yo lo conozco al Padre. Y ahí es el Hijo donde habla del Padre, ¿verdad? Bueno, y eso lo puede hacer solamente el cristiano. Ellos, lo mismo que estos hermanos, se atrevieron a anunciar sin temor la palabra de Dios. Bueno, nosotros, ahora, hoy en día la iglesia de Cristo, bueno, dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. ¿El amor de muchos quién? De muchos cristianos. Estar mirando, ¿verdad? Que nuestro amor no se enfríe. No amor, el amor sentimental, sino el amor hacia Dios y a su palabra. El amor a su palabra, que no se enfríe. Tenemos que continuar estudiando la Escritura. Tenemos que continuar hablando de Dios para no enfriarnos. Si no nos enfriamos, ¿cuándo nos enfriamos? Cuando no miramos el reino de los cielos. Cuando nos miramos a nosotros mismos. Mirá lo que me pasa. Mirá lo que estoy pasando. Mirá lo que quiere mi carne. Mirá lo que le falta a mi carne. Mirá lo que me falta a mi bolsillo. Lo que no tiene esto y lo que no tiene aquello. Y ahí sacamos la mirada del reino de Dios y la enfocamos nosotros. Y ahí no amamos, no empezamos a amar a las almas, no empezamos a hablar del Evangelio, no empezamos a mirar a nosotros mismos. Imagínense Pablo preso, encadenado por un soldado romano. Si se miraría a él, sí, pero yo estoy enfermo, preso, con un soldado acá. No, yo no predico más. Y fue el contrario. Pablo escribió 4 cartas, evangelizó a los soldados romanos.
Fue un impacto para Roma, Pablo allí preso en una casa, ¿verdad?, con el soldado romano. Entonces, debemos mirar a Pablo y imitarlo a él. Él no se miraba a sí mismo, sino miraba la necesidad de otro cristiano, de ayudar a otro cristiano, enseñándole la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, habían dificultades como hay ahora. Pablo la tenía, y pienso que tendría más dificultades que nosotros, ¿no? Nosotros tenemos la cámara, tenemos agua, tenemos comida, tenemos un techo, tenemos una familia. Pablo no tenía nada, había perdido todo. ¿Por qué? Por el Evangelio. Y Pablo no estaba renegando por su situación, por perder el Evangelio, por perder todo lo que tenía en el mundo, sus títulos, sus cosas, por el Evangelio. Él no, él se sentía gozoso. Y lo que había perdido, él dice que era basura. Él no amaba. Él, al conocer a Cristo, dejó todo aquello y metió su vida y su pensamiento en Cristo. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:15. Algunos, la verdad, predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Bueno, vemos que algunos predicaban a Cristo por envidia. Bueno, cuando empezamos a estudiar las Escrituras, ¿verdad?, y analizar cómo hay gente que predica y tuerce las Escrituras y cómo tuerce las Escrituras para su beneficio. Bueno, ya en el tiempo de Pablo lo hacía. Bueno, hoy no nos puede decir, qué horrible, cómo se sabe, cómo aquel apostató de la fe, cómo aquel tuerce la Escritura. Ya en el tiempo de Pablo pasaba. Hoy nos enteramos, ¿por qué? Más, porque tenemos las redes sociales, porque sabemos lo que está predicando un pastor allá en la China, sabemos lo que está predicando allá un pastor en Tailandia, porque lo tenemos en las redes sociales, estamos mirando, ¿verdad? Y por eso nos enteramos. Pero ya en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Cristo, ya también habían apóstatas, ¿verdad? Y bueno, estaban predicando a Cristo por envidia y rivalidad. Bueno, cuando vieron que Pablo estaba preso, dijeron, bueno, es nuestra oportunidad. Pablo está preso, miren ese blasfemo, quedó preso. Nosotros, nuestra religión es la mejor. Pablo está preso, por algo está preso, ¿verdad? Y trataban a Pablo y hablaban de Pablo como un delincuente, ¿verdad? Pero Pablo estaba ahí por el Evangelio, estaba ahí porque Dios lo puso y Dios lo usó ahí, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, es lo que pasa muchas veces dentro de las iglesias, la envidia, ¿verdad? Cada creyente tiene que reconocer su don. Todos tenemos un don. Cada hijo de Dios tiene un don. Lo dice la Biblia. Cuando recibimos el Espíritu Santo viene con un don. Uno o varios dones. ¿Para qué? Para el servicio de Dios. Pero yo no puedo querer el don de Verónica, el don de Carmen o el don de Sisto. Yo tengo que ocuparme de mi don, ¿verdad? Perfeccionarme en mi don para el servicio de Cristo y el servicio de los hermanos, ¿verdad? No puedo estar, bueno, yo quiero servir como sirve fulano, quiero evangelizar como evangeliza sultana, no, yo tengo que ocuparme de mi don, que es enseñar las Escrituras. Yo tengo que estudiar, capacitarme para que yo poder crecer y ser más útil para la gloria de Dios, ¿me entienden? Bueno, pero en este tiempo y en el tiempo de Pablo pasaba que querían, veían a aquel hermano cómo servía y lo envidiaban, ¿verdad? Yo quiero ser como él, yo quiero evangelizar como él, yo quiero predicar como él, yo quiero enseñar a los niños como él, como ella, ¿verdad? Y si aquella sirve, yo también tengo que hacer lo mismo. No, cada cristiano tiene un don y tiene que enfocarse en ese don, ¿verdad? Y bueno, y eso es los problemas que hay dentro de la iglesia, la envidia, ¿verdad? La envidia dentro de la iglesia, eso es lo que muchas veces divide a las iglesias y rompe la buena relación entre los hermanos. Bueno, el 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. Bueno, vemos que cuando hay arrogancia, cuando hay orgullo, es donde no hay humildad, ¿verdad? No hay amor. Bueno, cuando vemos el orgullo de llamados creyentes, ¿verdad? Bueno, es cuando esa persona se cree superior a los demás y mira a los demás y los descarta a los demás como inferiores. La Biblia dice que todos los cristianos somos útiles para el cuerpo de Cristo. La mano es útil para el cuerpo, ¿verdad? La pierna no le puede decir a la mano, vos no servís para nada. No, la pierna necesita de la mano, ¿verdad?
Y así, todos necesitamos del cuerpo de Cristo, necesitamos los unos de los otros. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7, dice, porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Bueno, nosotros no nos jactamos. Lo que recibimos de Dios lo recibimos para Él, para la gloria de Él y para el servicio de los hermanos. No tiene que haber rivalidad entre nosotros, ¿verdad? Ya en el tiempo de Pablo pasaba, hoy en día también pasa dentro de las iglesias, ¿verdad? Bueno, entonces no debemos provocarnos, ¿verdad? A ira, sino debemos estar unidos. ¿Por qué? Porque cuando viene orgullo y cuando viene ira, eso trae los demonios. Cuando escuchamos los demonios y obedecemos los demonios en vez de obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que estar bien atentos. Y eso estar velando, eso estar atento con lo que manda Dios. ¿A qué? A escuchar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. No estamos para envidiarnos y hacernos rivales entre nosotros. Somos todos iguales y todos necesarios para que el reino de Dios sea expandido. Filipenses capítulo 1, versículo 16, dice, los unos anuncian a Cristo por contención, rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Bueno, pensaban que vamos a predicar el Evangelio y vamos a hablar mal de Pablo, ¿verdad? Bueno, ellos pensaban que le estaban haciendo mal a Pablo, pero Pablo obviamente que eso no le importaba, ¿verdad? Porque Pablo lo que quería era que se predicara el Evangelio. Y gracias que Pablo estaba ahí preso, otros se animaron a predicar el Evangelio. Unos predicaban el verdadero Evangelio, pero otros predicaban por rivalidad, ¿verdad? Y aprovechando que Pablo estaba preso para sacar a las personas a Pablo y poder así usar esa situación para el beneficio propio, ¿verdad? Versículo 17. Pero los otros por amor, acá están nosotros, habían dos clases, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Otros sabían que Pablo estaba ahí porque estaba defendiendo el Evangelio. Habían dos grupos, uno que aprovecharon que Pablo estaba preso para engañar a las personas y difamar a Pablo. Otros para apoyar a Pablo. Y los filipenses lo hicieron, apoyaban a Pablo. ¿Ah? Entonces, Primera de Corintios, como estuvimos hoy mirando, capítulo 13 nos habla del amor de verdad, el amor de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que sienten los verdaderos cristianos los unos a los otros, apoyándose, ¿verdad? Apoyándose para que el hermano sirva mejor, orando los unos a los otros para que Dios use a mi hermano, para que Dios a través, mi hermano está pasando dificultades, que a pesar de sus dificultades, Dios le aumente su fe y sea útil para predicar el Evangelio. Y esto es lo que estaba haciendo la iglesia de Filipos, orando por Pablo para que sea útil Pablo allí en la cárcel, ¿verdad? Bueno, tenemos dos clases de personas que predican el Evangelio, uno por contención y otro por defensa del Evangelio. ¿De cuál grupo estamos? ¿Verdad? ¿Estamos defendiendo el Evangelio o estamos predicando el Evangelio por contención? Bueno, debemos analizarnos, ¿verdad? Tenemos una guerra espiritual como ya la estudiamos. Y ¿cuál es la guerra espiritual? La mentira contra la verdad, el pecado contra la santidad. Entonces, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Combatiendo contra qué? ¿Verdad? Bueno, ¿cuál fue la actitud de Pablo hacia ellos? Versículo 18 lo dice, Filipenses 1:18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, o sea, me alegro, y me gozaré aún, o sea, se alegra siempre Pablo, ¿verdad? En ese momento cuando Pablo estaba preso, había gente que estaba predicando el Evangelio por contención, pero otros estaban predicando el Evangelio por amor a Dios, pero Pablo dice, yo me alegro, ¿por qué? Porque están hablando de Cristo, están hablando de Dios, ¿verdad? Pablo era feliz y se ponía contento porque el Evangelio es predicado. Bueno, nosotros salimos de un lugar donde el Evangelio es predicado, ¿verdad? Bueno, mal, bien, pero de ahí salimos. De ahí fuimos salvos. Dios usó ese lugar para salvarnos, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Vemos que también de las tinieblas del Evangelio hace también su obra.
¿Qué obra? Salvando almas de ese lugar. Bueno, nosotros somos un fruto de eso, ¿verdad? De que el Evangelio nos alcanzó y nos salvó en aquel lugar. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora estamos en este lugar. ¿Para qué? Para el beneficio y la extensión del reino de los cielos. Pablo estaba gozoso. Salmo, capítulo 4. Salmo, capítulo 4, versículos 7 al 8, dice así: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Esto es lo que Pablo tenía, confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con él y estaba defendiendo el mensaje de Dios. Entonces Pablo estaba confiado, ¿verdad? Que Dios estaba con él, estaba haciendo la voluntad de Dios allí en la cárcel. Estaba allí preso porque Dios lo puso allí para usarlo para su gloria. Y también nosotros debemos dar gracias a Dios donde estemos. ¿Por qué? ¿Y cómo estemos? ¿Por qué? Porque Dios me puso así, me puso ahí o estoy así porque Él lo permitió. Bueno, y para la extensión del reino de los cielos. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Esto es lo que hacía Pablo allí en la cárcel, ¿verdad? Él lo predicaba, él lo enseñaba, pero él lo practicaba allí en la cárcel. Por eso él tenía gozo, ¿verdad? ¿Por qué muchas veces no tenemos gozo? Porque no tenemos gozo, ¿verdad? Cuando estamos sufriendo y nos saca el gozo. Cuando estamos en pecado nos saca el gozo. Cuando no oramos nos saca el gozo, ¿verdad? Porque no hacemos lo que la palabra de Dios dice. Pablo lo hacía, por eso donde él estaba tenía gozo, estaba contento, ¿verdad? Vemos que Pablo lo que enseñaba lo practicaba. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 10 dice: como entristecido, mas siempre gozoso, como pobre, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Bueno, Pablo estaba así. Pablo estaba ahí, el que lo veía en la cárcel, pobre Pablo, mirá, está ahí preso con un soldado, pobre hombre, ¿verdad? Y bueno, y también él como hombre, como su necesidad física, ¿verdad? Estaría apagado, pero internamente él estaba lleno de gozo, ¿verdad? Él lo miraba y decía: pobre, es un pobre, no tiene nada, está preso. Pero él estaba enriqueciendo a muchos, enseñándole la palabra de Dios, ¿verdad? Lo veían como un pobre hombre, pero él era en la mano de Dios, era un hombre rico en fe, y con esa fe que tenía estaba contagiando a otras personas, ¿verdad? Él lo tenía todo. ¿Por qué? Porque él tenía a Cristo. Nosotros también tenemos que mirar a Pablo y mirar las circunstancias de Pablo y mirar nuestras circunstancias, hermano. Nosotros también somos ricos en fe, somos ricos y tenemos la vida eterna, tenemos el mensaje del Evangelio para darle a los demás, tenemos la vida eterna. Por más que nos maten o donde estemos, nos enfermemos o nos muramos enfermos, vamos a la presencia de Dios y Dios lo ha permitido. Y si Dios quiere que nosotros sirvamos así, debemos servir así. Pablo lo hacía. Los cristianos, ¿verdad?, también lo tienen que hacer, porque el Señor lo mandó y Pablo nos dio ejemplo de cómo hacer, ¿verdad? No necesitamos que alguien venga y nos motive y nos traiga un mensaje y nos mande, nos llame, nos motive, vamos arriba, ¿verdad que no? Porque ya Pablo no necesitaba, porque tenía el Espíritu de Dios dentro de él y él sabía que él estaba ahí porque Dios lo había puesto en defensa del Evangelio, ¿verdad? Entonces, el Espíritu de Dios es el único que puede traer bendiciones. Bueno, nosotros somos bendición para otros. ¿Por qué? No por nosotros, sino porque tenemos el Espíritu de Dios. Pablo lo tenía y por eso era bendición para otras iglesias. Nosotros, donde estamos, somos de bendición para otros. Contagiamos con el gozo, contagiamos con la fe, como lo hacía Pablo. Venían hermanos preocupados porque Pablo estaba, pobre Pablo, preso ahí, y salían bendecidos, fortalecidos.
por el Pablo que estaba lleno de gozo y lleno de fe. Así nosotros nos ven cuando tenemos problemas. Oh, ese hermano tiene problemas. Pero es un gusto hablar con él porque este hermano me ayudó a mí. Yo fui a ayudarlo y él me ayudó a mí. Me ayudó, me fortaleció mi fe al ver su situación y ver mi situación. Pero él está peor que yo, pero él tiene algo más que yo, tiene más fe que yo. Qué lindo ver un hermano así, ¿verdad? Dios te ha puesto en ese lugar para que sea de bendición para otro. Y Pablo lo era. Estaba haciendo de bendición a los soldados romanos, a otras iglesias, a la casa de César. Y era una bendición ese hombre. Nosotros también debemos ser iguales. Los cristianos debemos ser bendición para aquellos que están al lado nuestro. Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. Él sabía que habían hermanos que estaban orando por él, ¿verdad? Para que él siguiera, continuara fortalecido en la palabra de Dios. Pero él aún así sabía que no solamente por la oración de los hermanos, sino porque tenía el Espíritu Santo dentro de él, ¿verdad? Él estaba haciendo la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu Santo con él. Él sabía que lo que dice Zacarías capítulo 4, versículo 6, ¿verdad? Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu. Pablo sabía que la batalla la ganaba Dios, no él. No era que él tenía un superhombre, al contrario, era un hombre débil, ¿verdad? Nosotros no ganamos la batalla, es que Dios está con nosotros. Por eso nosotros estamos aquí en este lugar hablando del Evangelio. Por eso estamos aquí escuchando la palabra de Dios, porque Él nos trajo, ¿verdad? Sí, muchas veces oramos por las redes de aquellos que nos siguen. Sí, debemos orar por ellos, pero Dios nos puso a nosotros aquí. Estamos aquí porque Él nos trajo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para fortalecernos, ¿verdad? Porque somos débiles. ¿Y nos fortalece qué? La palabra de Dios es la que nos fortalece. Pablo sabía que Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, dice que el Señor oró al Padre para que nos diera de su Espíritu a sus hijos. ¿Para qué nos dio? Para que esté con vosotros para siempre, ¿verdad? El Espíritu Santo está con nosotros para siempre. No nos deja, como en el Antiguo Testamento, que iba y volvía el Espíritu Santo, ¿verdad? No, ahora el Espíritu Santo en la vida del cristiano está para siempre, ¿verdad? Y gracias al Espíritu Santo es que nosotros podemos vivir la vida cristiana. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Bueno, lo principal que tenemos que hacer es que reconocer que somos débiles y que dependemos 100% del Espíritu Santo. No de lo que sabemos, no de los años de creyente, no de lo que vivimos en el mundo, porque lo que vivimos en el mundo fue basura, ¿verdad? Eso no nos trae vergüenza. No nos jactamos de lo que vivimos en el mundo, sino que hoy en día debemos reconocer, cada cristiano reconoce que somos débiles, ¿verdad? Como Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Bueno, gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo que nos da, ¿verdad?, la confianza, nos da el poder para poder vivir la vida cristiana. Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, ante bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. O sea, Pablo no estaba preocupado por su cuerpo físico, ¿verdad? Él no decía, bueno, si muero, qué horrible, ay, si me enfermo, ay, mira esta dolencia. No, él dijo, bueno, si muero, para mí el morir es ganancia, el versículo 21, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Bueno, si vivo, estoy para el servicio de Dios. Bueno, Dios me quiere así preso, bueno, así me va a usar Dios. Bueno, Dios me quiere quitar la vida, voy a la presencia de Dios. Es ganancia. Siempre es ganancia para el cristiano. Él sabía que si ya moría, no iba a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque estaba siendo usado para la gloria de Dios, ¿verdad? Él podía llegar plenamente confiado a la presencia del Señor, ¿verdad? Y bueno, y estar, hice como cuando el Timoteo que escribe la última carta, he guardado la fe, acabé mi carrera, he guardado la fe. Me está esperando ahí la corona que Dios me va a dar. Me van a cortar la cabeza, he guardado la fe, llegué a la meta, dijo Pablo. Bueno,
Bueno, nosotros ojalá que también podamos tener hoy en día, ¿verdad? Muchas veces hablamos y decimos, oh, que venga el Señor Jesús a buscarme. Hemos hecho el trabajo del Señor que el Señor nos encomendó. Estamos haciendo como Pablo allí, como Pablo estaba preso en las dificultades que tenía, él aún no le importó, siguió predicando, siguió trabajando para Dios, ¿verdad? Lo estamos haciendo nosotros hoy en día, o estamos mirando las circunstancias de nuestra carne, las circunstancias donde estamos, ¿verdad? Bueno, miremos a Pablo, a él no le importó dónde estaba. Donde él estaba extendiendo el Evangelio. Lo mismo nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos avergonzamos del Evangelio. Pablo tenía bien en cuenta lo que dice Mateo 10:32, que dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo compensaré delante de mi Padre. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Bueno, nosotros lo tenemos consciente, cada persona que tenemos al lado nuestro, no importa que sea una eminencia, no importa que sea una persona que viva en la calle, no importa. Lo importante es hablarle de qué, del Evangelio. Pablo lo tenía presente. ¿Por qué? Porque para eso estaba, y para eso está el cristiano. Donde Dios nos manda, Dios nos puede mandar donde sea, y es para qué, para que hablemos del Evangelio. Si hoy en día Cristo viniera a buscarnos, ¿nos avergonzaríamos delante de Él? ¿Hicimos el trabajo que Él nos mandó? Bueno, Isaías 49, versículo 23 dice, no se avergonzará los que esperan en mí. No se avergonzarán los que esperan en mí, dice Dios. Bueno, ¿estamos esperando en Dios? Si estamos esperando en Dios, estamos hablando de Él, ¿verdad? Estamos preparándonos para cuando Él venga y hablándole a todas las personas, hacer nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Y puede hacer discípulos a toda la nación. Ese es el trabajo del cristiano, ser discipulado, aprender y enseñar a otros. No importa si es un niño, no importa si es un vecino, no importa a quién sea, hablar de la palabra de Dios. Eso es lo que hacía Pablo. Romanos capítulo 9, versículo 33 dice, y el que creyere en Él, o sea, en el Señor Jesucristo, no será avergonzado. ¿Nosotros creemos en el Señor Jesucristo? Bueno, si creemos, le amamos, obedecemos, hablamos de Él, ¿verdad? Pablo conocía el Antiguo Testamento, por eso él hablaba y conocía a Dios, porque sabía que Dios un día va a estar delante de Dios y él tenía que dar cuenta de lo que había hecho en la carne, sea bueno o sea malo. Jeremías capítulo 12, versículo 13 dice, se avergonzarán de sus frutos, se avergonzarán de sus frutos. Acuérdense que nosotros vamos a ser juzgados ¿por qué? Por los frutos, ¿verdad? Nosotros los cristianos fuimos elegidos por Dios, ¿para qué? Para dar buenos frutos, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y según como dimos esos frutos, van a ser las recompensas que vamos a recibir. Por eso, bueno, estamos haciendo el trabajo como lo hacía Pablo, donde estaba, él estaba hablando del Evangelio. Para nosotros Cristo es un orgullo o nos avergonzamos. Ay, qué horrible, no voy a hablar de Cristo acá en este lugar. Uy, si me escuchan, uy, si se va el cliente, y si le hablo a este cliente y no me compra más, qué horrible, no viene más, no le voy a hablar de Cristo. Vaya que no venga más y no venda más, ¿verdad? Uy, si le hablo a mi hermano o a mi familia de Cristo, ay, no va a venir más. No importa que no venga más. Lo importante es hablar de Cristo, porque ese es mi trabajo, ¿verdad? Y si dicen que soy loco, que estoy traumado, que lo digan, porque mi trabajo es predicar y hablar de Cristo. Bueno, cuando amamos y tenemos en primer lugar a Dios y a nuestro prójimo, porque eso amar al prójimo, no es darle obviamente hay que ayudarlo, lo que necesita, pero lo que más necesita mi prójimo, ¿qué es? La salvación. ¿Y de qué? ¿Cómo se va a salvar si yo no le hablo del Evangelio? Lo dice Romano. ¿Cómo se salvarán si nadie les predica? Hablamos de los perdidos, qué horrible los perdidos. Hablamos de los familiares, pero si estamos delante de nuestros familiares o delante de los familiares de nuestros hermanos y no le hablamos de Cristo, ¿de qué vale que oremos si no hacemos el trabajo que tenemos que hacer? Bueno, solo podemos cumplir este mandamiento si tenemos en nuestra mente, lo que tenía Pablo. Y hasta aquí vamos a llegar porque no me daba el tiempo. El versículo 21, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente que el vivir es Cristo, vamos a vivir para Cristo. Ahora cuando tenemos en nuestra mente nuestra carne, nuestros deseos,
vamos a vivir para nosotros, ¿verdad? Vamos a utilizar el Evangelio como lo utilizaban en el tiempo de Pablo, aquellos que predicaban el Evangelio para su conveniencia, ¿verdad? Bueno, me congrego el domingo, quedo contenta mi conciencia y bueno, y voy el domingo y bueno, ya está, qué bueno, y puedo orar y estamos un rato juntos, pero la vida de cristiano es afuera, con la alma que Dios te da, ¿verdad? A veces, Señor, quiero que me uses, ¿cuál es mi don? Y el Señor te trae las almas, ahí adelante tuyo muchas veces, ¿verdad? Adelante nuestro, y nosotros en vez de hablarle del Evangelio, le hablamos de la política, le hablamos de las ventas, le hablamos del tiempo, le hablamos... ¿Y el Evangelio? ¿Para qué estás, hermano querido? Para hablar del Evangelio. Cuando tu mente y mi mente pongamos lo que Pablo tenía en su mente, que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que podamos nosotros, ¿verdad?, enfocar nuestra mente en las cosas celestiales, en el Evangelio, y poder ser útiles en las manos de Dios como lo era Pablo. Pablo era un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la mente de él estaba Cristo. Lo que él tenía en el mundo era basura, y lo perdió todo, por tal de conocer a Cristo. Por tal de conocer a Cristo perdió todo, amigos, prestigio, dinero, todo perdió. Hasta la salud y hasta la cabeza perdió, por seguir a Cristo. Nosotros muchas veces no queremos perder tantas cosas. Ay, no quiero perder esto, no quiero perder aquello por Cristo. Bueno, hermanos, es momento de que pongamos en la balanza, ¿verdad? Si nos avergonzamos de Cristo o amamos a Cristo como decimos que lo amamos, fuera, ¿verdad?, de este lugar. Somos usados como Pablo, donde Dios nos ha puesto, Dios nos usa allí. Bueno, que pongamos, ¿verdad?, en la balanza y pongamos nuestros frutos, porque vamos a ser juzgados por nuestros frutos. Hoy viene Cristo, hoy. ¿Cómo entramos al cielo? Avergonzado, con la cabeza abajo, y dice, ay Señor, estaba tan preocupado en mí que me olvidé de hablar de ti. Y estaba tan preocupado de hacer plata que me olvidé de mi trabajo, me olvidé de hablar del Evangelio. ¡Buah! Y el Señor, ¿qué nos va a decir? ¿Verdad? Qué vergüenza, ¿verdad? Vamos a sentir nosotros, aquellos que no estamos haciendo el trabajo que Dios nos mandó. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra es verdad. Sin duda, Padre amado, tenemos tantas falencias, tantos pecados. Sin duda, Señor amado, no somos 100% perfectos, Señor, pero anhelamos la perfección. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe como orábamos hoy. Que esta palabra, Señor amado, que hemos oído sea para edificación, Señor amado, para que podamos tomar en cuenta y en serio tu palabra, como la tomaba Pablo. Y él donde estaba era un instrumento útil en tus manos. No miraba sus circunstancias, sino miraba, oh Dios, las almas, la necesidad de las almas, de hablarles del Evangelio. Padre, hemos empezado un año más. Qué privilegio, qué misericordia que tienes con nosotros. Nos da una oportunidad más, un año más para poderte servir. Que lo hagamos, Señor. Que te amemos de verdad. No de domingos, no de algunos días de semana, sino afuera. Que el mundo nos conozca, Señor amado. Como a Pablo lo conocían porque estaba preso por defender el Evangelio. Que nos conozcan a nosotros por predicar el Evangelio. No por lo que sabemos ni por lo que hacemos, sino porque te amamos y hablamos de tu palabra. Padre, gracias. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y estar con nosotros. Como Pablo pedía oración, también nosotros pedimos oración para que, bueno, la palabra de Dios se siga extendiendo, ¿verdad? Y que podamos conocer más la palabra de Dios para poder ayudar a otros y otros también ayuden a otros. Porque esa es la idea, ¿verdad? De uno aprender, de poderlo, aquellos que nos han enseñado, enseñarlo para que otros enseñen a los demás. Bendiciones y muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Que pasen bien.